Vamos a empezar viendo las preposiciones de dativo en alemán. Como vimos en el esquema anterior, son aquellas que van a responder a la partícula interrogativa wo, que significa dónde o en dónde. Y recordemos que dichas preposiciones son in, auf, an, bei, a la que hay que sumar la expresión zu Hause, que significa en casa. Todas, sin excepción, se van a utilizar en caso dativo. Es decir, las formas del artículo determinado que van a acompañar a esta preposición van a ser respectivamente dem, cuando el sustantivo sea masculino o neutro, y gea, cuando el sustantivo sea femenino. Vamos a empezar con la preposición in. In va a indicar que yo estoy en un sitio, pero que además estoy dentro de él. Por ejemplo, Carol ist in der Bäckerei, es decir, Carol está o se encuentra en la panadería, pero dentro de la panadería. Ese es el matiz que queremos indicar con in. O por ejemplo, podemos indicarlo con cosas, no solamente con personas. Der Rucksack ist im Auto, es decir, la maleta o la mochila se encuentra dentro del coche. Como podéis observar, se nos va a presentar una forma contraída de la preposición más el artículo, y es simplemente cuando se dé la secuencia in más el artículo determinado en caso dativo, ya sea masculino o, como en este caso, en género neutro. Así que cuando tengamos in más dem, utilizaremos la forma contracta im. La preposición auf solamente se va a utilizar cuando estoy en un sitio, pero solamente referido a las instituciones públicas. Por ejemplo, heute treffen wir auf den Bahnhof, es decir, que hoy quedaremos o vamos a quedar en la estación. Cuando tengamos la preposición an, lo que voy a indicar es que estoy al lado de una cosa pero haciendo contacto, pero también voy a utilizar esta preposición para cuando esté al lado de un río, al lado de una costa o al lado de cualquier contexto litoral. Por ejemplo, wir sind am Abend an der Universität, es decir, estaremos esta tarde en la universidad, pero no se especifica evidentemente que se está dentro, sino que se está justamente por las puertas de la universidad. O por ejemplo, ich bin heute am Strand. Hoy estoy o estaré en la playa. Hay que notar también que cuando tengamos la secuencia an más el artículo determinado en caso dativo dem, lo que nos encontraremos va a ser la forma contracta am. Y por último nos vamos a la preposición by, que de entre los muchos usos que tiene, tanto para temporal como para de lugar, cuando se utiliza para indicar circunstancias de lugar, voy a indicar primeramente en casa de quién estoy. Es decir, heute übernachte ihr bei Rosa, es decir, hoy me quedo a dormir en casa de Rosa. Pero también lo voy a utilizar para negocios determinados. Por ejemplo, sie hat einen Termin beim Arzt. Al igual que pasa con in y con an, si la preposición by la acompaña el artículo determinado en caso dativo, o sea, dem, utilizaremos la forma contracta beim. Y por último, usamos la preposición by para indicar en qué empresa hemos trabajado o estamos trabajando. Jetzt arbeite ich bei Bankinter. Ahora, o en este momento, trabajo o estoy trabajando en la empresa Bankinter. Así pues, este sería el resumen de las preposiciones que se utilizan en caso dativo.